amigos, bienvenidos a Enchuland, yo soy Dani Gallardo. El día de hoy vamos a ver cómo convertir una muñeca de 30 pesos en Lenore, la hermosa niña muerta. Acompáñenme. Como les comentaba anteriormente, hoy vamos a hacer a Lenore. Lenore está basada en un cómic. Como podrán ver, la escogí porque son dibujos muy simples. Es una niña que me hace reír mucho. Deberían de buscar sus cómics o los videos de YouTube. Están muy graciosos, se los juro. Y la escogí simplemente porque tiene una cara muy sencilla. El cabello también se me hace bastante fácil de hacer. Y el vestido también es súper sencillo. Entonces, lo que primero que vamos a hacer es tratar de recrear su cabello. Y vamos a hacer nuestra primera peluca. A ver cómo nos va. Primero que nada, vamos a retirar el cabello de nuestra muñeca. Al retirarlo me di cuenta que la única opción que teníamos para ponerle nuevo cabello era una peluca, ya que tiene muy poquitos hoyitos en su cabeza y aparte está muy dura. Yo le retiré la cabeza con una secadora de cabello y después seguí retirando el cabello que quedaba. Para retirarlo por dentro me ayudé de unas pinzas. Primero vamos a hacer la malla de nuestra peluca. Para esto necesitamos resistol, plástico transparente y tela. Aplicamos el plástico a nuestra cabecita para protegerlo. Posteriormente aplicamos la tela y marcamos el contorno de la cabeza, igual que las orejitas. Después procedemos a aplicar resistol blanco. Yo apliqué aproximadamente 3 capas. Después vamos a dejar que seque hasta que se haga durito y vamos a continuar haciendo el cabello de nuestra muñeca. Yo escogí este estambre porque Lenore tiene cabello tipo rastas, entonces servía perfecto para nuestro propósito. Procedemos a cortar varios pedazos del mismo tamaño y con ayuda de palos de madera colocamos de 3 en 3 en los palitos justo la mitad. Nos tienen que quedar algo parecido a estos. Después lo que hice fue tomar cada una de las hebras de estambre y separarlas. Ya que nos quedó así, ya no lo voy a cepillar porque yo no quiero que esté el cabellito delgado. Lo que voy a proceder a hacer es saltarme ese paso y usar mi plancha para planchar el cabello y quede algo parecido a unas rastas. Aquí pueden ver cómo es el resultado final. Después vamos a tomar mechones de estambre y vamos a pegarlos con resistol blanco. Yo usé una placa de plástico para que el resistol luego pueda despegarse con facilidad. Pegamos todo nuestro cabello en las placas y después esperamos a que se seque completamente. Ya que está completamente seco, lo despegamos con cuidado y con la ayuda de unas tijeras recortamos el exceso. Ya que demos suficiente tiempo para que se seque, vamos por nuestra malla de peluca y la vamos a cortar por las líneas que hicimos. Este paso es importante ya que yo no lo hice, como podrán ver más adelante, pero traten de quitar todas las rayas negras de su peluca, ya que estas se ven aún cuando ya estamos poniendo el cabello. Entonces traten de que quede lo más blanca posible para que no se vea nada de su malla. Después tomamos las cortinas de cabello que ya hicimos y las vamos a pegar en nuestra peluca. En este caso yo quiero que tenga una línea en medio, por lo que primero voy a hacer la línea, poniéndolas en dirección contraria a donde está la línea para que no se vea el nacimiento del cabello, de esta forma.
Hacemos un lado y el otro igual al lado contrario para asegurarnos que nuestra línea se vea bien marcada y sobre todo se vea bonita. A mí me quedó así y continué con las cortinas por la parte de abajo. Comiencen de la parte más baja, vayan poniéndolas en filas y sigan hacia arriba. Este es el paso que les comentaba. Traten de que no se vean las líneas negras de su malla de peluca. Este es el resultado final de nuestra primera peluca. Bueno, pues como habrán podido ver, realmente el cabello fue algo que creo que triunfamos. No se me hizo tan difícil, creo que con práctica lo puedes lograr cada vez mejor. Entonces creo que fue todo un éxito. Y lo siguiente que hice fue el vestido, porque se me hacía más fácil que empezar con la cara. Aparte no me había llegado el Mr. Super Clear, entonces dije no, pues vamos con el vestido. Entonces acompáñenme a ver cómo hice el vestido de Lenore. Para hacer el vestido comencé por marcar la figura de mi muñeca en papel para tener una base. Después realicé el vestido con la forma que quería y copié los trazos en un papel transparente. Con este puedo hacer las piezas que necesito para la tela. En este caso necesitaba 3 piezas, una completa y 2 mitades. Ya que tenía el molde del vestido, continué con los detalles como el cuello y las mangas. Usaré esta tela que es terciopelo para el vestido y paso los moldes que ya realicé, al igual que los accesorios. Ya recorté las piezas que necesito. Ahora lo que tenemos que hacer es unirlas. Yo lo que voy a hacer es unirlas a mano, ya que están muy pequeñas las piezas y creo que es más fácil que intentarlo con máquina de coser. Así quedó el vestido, bastante sencillo. Y le voy a poner las mangas tipo camisa. Listo, ahora vamos con el cuello, que son 2 triángulos. Lo voy a coser por la parte de arriba solamente y abajo le voy a poner un listón blanco. Al final quedó de esta forma. Ahora lo que hice fue quemar los bordes de la tela blanca para darle un aspecto viejo y de niña muerta. Y aparte evitar que se me deshilachara la tela blanca. Tengan mucho cuidado porque como ven puede quemarse rápido y quemar toda la pieza. Ahora voy a preparar el cuerpo y la cara con sellador. Esto me va a ayudar para pintarle las medias a Lenore. Comienzo con pintar todas sus piernas con color blanco. Esto es pintura acrílica. Yo seguí pintando hasta arriba para dar el efecto de las medias, como si tuviera unos tipos calzoncitos. Ya que tenemos las piernas blancas, lo que yo hice es, con la ayuda de un lápiz, marcar donde queremos que vayan las líneas negras de nuestras medias. Traté de que quedaran lo más derechas posibles y continuamos con el color negro. Esta parte sí fue un poco difícil.
se equivocan un poco, no se preocupen, siempre lo pueden arreglar con un poco más de pintura blanca o en este caso negra. Este fue el resultado final y la verdad estoy muy conforme. Se ven bastante bonitas. Ahora vamos con los zapatos. Esta muñeca traía unos zapatos hermosos. Lo único que hice es pintarlos de negro. Bueno, pues como pudieron ver, el vestido pues también nos quedó bastante bien, yo creo. Ahora sigue la parte más complicada de todas, siendo que es mi primera vez, y es el repintado de su carita. Como pudieron ver en las primeras imágenes, yo ya había borrado su carita con acetona y después pues intenté varios rostros y no me gustaban para nada, los borraba, los volví a hacer hasta que quedó nuestro resultado final. Y pues como podrán haber visto, creo que quedó bastante bien. Hasta que nos quedó nuestro rostro final. Como habrán podido ver, bueno, yo estuve pues más contenta que con las otras caras y pude lograr ese efecto fantasmal de sus ojos que quería lograr desde la primera cara que dibujé. Entonces pues al final estuve más contenta con este rostro. Y pues vamos a ver este proceso. Acompáñenme. Esta es la primera cara que intenté. Horrible. Esta fue la segunda. Creo que es peor. Al final, esta es la que terminé borrando al último, que es la correcta. Y aquí pueden ver cómo se comienza el proceso. Con acetona borré la cara por milésima vez. Después de la acetona yo lavo la cara y le pongo sellador. Aquí comenzamos dibujando los ojos. Empiecen con un lápiz café o gris, que no sea negro porque es mucho más fácil borrar los errores con lápices que sean un poco más claros. Creo que la parte que más me costó trabajo es tratar de que los ojos queden derechos y sobre todo circulares. En la primera capa entendí que también era bueno dibujar la base de la boca y darle un poco de sombras. Las primeras sombras se dan en la primera capa. Esto es para ir armando color y poco a poco lograr el tono que ustedes quieren. Ayúdense de una goma y también de un paño para poder quitar el exceso de pastel que pongan en la cara o para darle forma también. Interrumpimos este programa para dar un anuncio importante. ¿Qué transabutos? Aquí les habla el Mo. ¿Ya están todos? ¿Sí? Ok. Nada más les quería recordar pues que la ma acá le pone un buen esfuerzo para los videos, entonces pues si le pueden dar ahí a suscribirse estaría de súper. Ay, disculpen, creo que no se puede decir groserías. Bueno, pues ya me voy con la serie que me anda esperando. Cuídense, nos olemos luego. Este fue el Mo. Ahora continuamos con la programación regular. Así poco a poco vamos a ver que nuestro color se ve un poco más intenso y está tomando la tonalidad que queremos. Yo estaba buscando darle un tono rojizo a sus ojos para que fuera la base para esas ojeras que tiene Lenore por estar muerta. ¿Sabían que Lenore está basada en un poema que escribió Edgar Allan Poe?
Búsquenlo, está muy bonito. Es sobre una niña que murió muy joven y pues en esto se basó su creador para hacer los cómics. Cuando empieza a gustarles el resultado, es hora de ponerle más sellador. Así pueden seguir construyendo las capas de color y tal vez agregar colores un poco más intensos. En este caso yo decidí ya marcar los ojos con el lápiz negro. En esta parte me tardé un poco porque quería que las líneas se vieran sin ningún tipo de imperfección. Al fin y al cabo son los ojos y es el punto central de nuestra cara. Entonces tómense su tiempo, usen la goma, al fin que ya tienen salvada la otra parte de su trabajo. Esas ojeras que había hecho ya no se van a borrar gracias a nuestro sellador. También este es un buen momento para agregar detalles como las pestañas. Aquí empecé a ponerle un poco un rojo más intenso, ya se puede ver la diferencia. Y le marqué los ojos con un lápiz gris. En este punto también me tardé un poco para que me quedaran derechitos y redondos. Para hacer las cejas comencé marcando 2 puntos y de ahí me basé para seguir hacia el extremo de la cara. Creo que esta es una de las partes que se me facilitó más, las cejas. Es más fácil si las hacen pelito por pelito, así es más fácil de borrar si se equivocan. Aquí le agregué un poco más de negro a la boca también, le agregué sombras grises porque está muerta. Le agregué también ya el blanco a sus ojos. Como ven, apenas la segunda capa y aún así los colores ya se ven muchísimo más brillantes, por lo que pueden agregar bastante detalle. Ya que tenía una forma que me agradara de los ojos, comencé a remarcar más la parte de arriba. Pero antes de comenzar con líneas más intensas, mejor lo sellé para poder continuar con más capas de color. Así en este caso, si me equivoco cualquier cosa, ya pude salvar la parte que sí me gustó. Para esta parte ya podía poner sombras más oscuras en los ojos para dar ese efecto tipo ojeras. Con la ayuda de un paño pueden quitar el exceso de pastel y a la vez difuminar el color. Aquí ya quería ayudarme con un lápiz un poco más claro para darle luz a la cara. También pueden ayudarse de un cotonete para difuminar, sobre todo en áreas mucho más pequeñas. Acuérdense siempre de tener sus lápices súper afilados para que sea más fácil marcar en la cara de su muñeca. También, ya que tienen marcadas sus cejas, pueden proceder para aplicar colores más oscuros. En este caso yo quería que fueran negras para darle también ese toque sombrío a la cara. También comencé a aplicar un poco más de pestañas para darle profundidad a su ojo por la parte de arriba y la parte de abajo.
los ojos con color gris porque no estaba muy segura de cómo darle ese toque fantasmal a sus ojos, por lo que seguí aplicando blanco y más blanco y solo un poco de gris. En esta parte continuamos con los detalles claros, como darle un poco de luz a la nariz, a las cejas. Agregué un poco más de color en la frente. Aquí le voy a aplicar un poco de pastel a los ojos para darles también ese toque como fantasmal, que no sabía cómo hacerlo, pero bueno, lo intentamos hasta el final. Le estoy poniendo un poco de azul claro a los ojos en pastel y después le apliqué un poco de sombras para ojos con brillo. Esto me ayudó a darle ese como toque cristalino a los ojos y que al final creo que logró que se vieran como los de una niña fantasma. Continuamos aplicando un poco más de ojeras. Y cuando ya estamos satisfechos, continuamos con otra capa de sellador. Al final, después del sellador, apliqué un poco de acrílico en los ojos para darle un poco más de brillo. Solo unos toques, también en el lagrimal. Y este es el resultado final de nuestra cara. Por último, aplicamos un poco de brillo en los ojos y en la boca. El siguiente paso fue el de las pestañas, que como podrán ver a continuación me costó un poco de trabajo. Lo que aprendí al colocar estas pestañas es que las pestañas para personas no funcionan tan bien. Creo que es mejor conseguir pestañas para muñecas, y si consiguen pestañas que son para personas, lo mejor que pueden hacer es tratar de cortarlas un poco o conseguir pestañas que sean más cortitas, porque si son muy largas no me molesta mucho cómo se ve, pero sí no se ve real. Entonces creo que lo mejor es buscar pestañas que sean exclusivamente para ellas y obtendremos un mucho mejor resultado. Pero acompáñenme a ver cómo sufrí con este proceso. Yo usé estas pestañas que son para persona. Pensé que iban a quedar hermosas. Comencé tratando de pegarlas con resistor blanco, pero no funcionaba. Se siguen moviendo. Lo que hice fue pegarlas por el extremo y luego, cuando ya estuvieran bien pegadas, pegarlas en medio. Pero sí tienen que estar sosteniendo la pestaña para que queden en el lugar exacto que ustedes quieren. Después procedí a coser el vestido ya en el cuerpo de la muñeca. Primero las mangas, para que quedan como tipo mangas de camisa. Y después proseguí a cerrar el vestido por atrás. Lenora no va a poder quitarse su vestido, pero bueno, no esperamos que lo haga, ya está muy bien. Este es el resultado final del vestuario y la verdad estoy muy contenta. Sobre todo con las zapatillas, las amo. Después proseguí a darle forma al cabello, ya que teníamos el rostro pintado bellísimo. Proseguí y le pegué la peluca a nuestra muñeca. Primero corté una parte, después lo partí para que quedara un poco más largo de enfrente.
y seguí cortando para que la parte de atrás quedara un poco más cortita. Dividí el cabello para que quedara del mismo tamaño y comencé cortando por la parte de atrás. Aquí ya pueden ver más o menos cómo quedó el corte, un poco más larga de frente, y con la ayuda de la secadora volví a poner la cabeza en su lugar. ¡Tarán! Y por último lo que tenemos son sus adornitos del cabello, que son 2 calaveritas. Esto fue bastante fácil porque pude conseguir las calaveritas en Fantasías Miguel, entonces lo único que hice fue acomodarlas para que se vieran bien, pero vean cómo le hice. Vamos. Esta es la bolsita de calaveras que encontré, me encantaron. Son tan detalladas, tan pequeñas, las amé. Lo que me preocupaba era cómo voy a partirlas a la mitad, ya que era plástico muy duro. Pero mi novio me ayudó con un cuchillo muy caliente a partirlas a la mitad. Así quedaron. Ya que tenía las mitades, proseguí a limarlas para darles una forma de la mitad de la calaverita y posteriormente los broches de Lenore. Aquí pueden ver cómo quedan las calaveritas ya limadas, se ve súper bien. Y ahora lo que vamos a hacer es ponérselas en el cabello a Lenore. Yo se las puse con una gotita de silicón y quedaron perfectos. Nuestra hermosa niña muerta ha quedado terminada. Bueno, este fue el último paso y pues como podrán ver en las fotos que siguen, nuestra muñeca terminada para mí quedó bastante bien para ser nuestro primer intento. Lenore tiene pues varios amigos con los que está, entonces creo que no podemos dejarla sin un amigo, pero esto será para el próximo video. Lo que quiero hacer es darle un amigo para que no esté sola y también darle un lugar en el que pueda estar y se sienta en casa. En este caso puede ser su casa embrujada o un cementerio, todavía no lo decido. Coméntenme y ayúdenme a tomar esta difícil decisión. Bueno, pues esto fue todo. Espero que les haya gustado cómo quedó la muñeca. La verdad, a mí me gustó mucho. Para ser mi primera muñeca, yo estoy muy feliz. Entonces, espero que les haya gustado. Y pues, no olviden suscribirse al canal. Denle manita arriba si les gustó el video. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Él es mi niño precioso, lo amo. Y quería saludar, por eso saltó. Dile hola, Mo. Bueno, estoy grabando, Mo.